y a Jorge Sepúlveda, que somos colegas, emprendedores, empresarios, ambos, por la oportunidad de poder conversar con ustedes en el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Juan. Sabemos que Jorge también va a ser importante para esta conversación y sin duda podamos transmitirle a la región de Aysén todo su conocimiento y agradecemos también la oportunidad, estimado Juan. Jorge. Ya, hola Juan, oye, un placer y honor. Sabemos que tú tienes una agenda sumamente ocupada. Ya la semana pasada ya estaba en Europa y no haciendo cosas privilegiadas, sino haciendo negocios, haciendo redes para hacer crecer no solo el negocio, el empleo y la riqueza en Chile. La primera pregunta: tú eres una persona que sin título y partiendo desde abajo logró grandes emprendimientos e impactos económicos a todo alrededor. ¿Qué cosas marcaron y han sido tu impulso interno o el driving force para la ruta que tomaste en tu vida? Bueno, mira, yo creo que hay varios factores que influyeron. El primero, haber sido educado en un país lleno de carencias, de la década del 60 que yo nací, y cumplí los 18 años antes de 1980, donde el país, y especialmente para la juventud, y en el caso de Sebastián, que ni siquiera había nacido, este era un país que había más del 70% de personas que vivían en la pobreza, o más bien en la miseria. Había carencias de todo tipo. Yo fui de los que caminó en su minuto con los zapatos con un cartoncito tapando el hoyo, ¿no es cierto? Y si llovía se te mojaban los calcetines. Y esas carencias, y fruto de la formación de la familia, especialmente mi madre, que acaba de fallecer y que era una mujer muy entusiasta, optimista y además muy perseverante, y mi padre, que era una persona también que tenía una visión de bien común, siendo un empresario, que le tocó vivir también la dureza de la crisis del año 73, que este país se destruyó, que es parte del riesgo que podría ocurrir en caso de que ganara el apruebo, y que también se dedicó a lo público. Él fue alcalde, también estuvo vinculado al mundo de la reconstrucción del país. Me forjaron de una manera que, unida al colegio que me formó, que es el Verbo Divino, que era un colegio muy transversal de la Congregación del Verbo Divino, o el Liceo Alemán, que se conoce habitualmente, nos llevó a una formación de mucho esfuerzo y vinculado también al campo, donde tú tienes la posibilidad de ver cómo pasa el tiempo. Hay que tener la paciencia para esperar las cosechas, que madure la fruta, que crezcan los animales. Yo creo que eso me fue formando y forjando. Y cuando tuve la oportunidad de estudiar, la realidad no lo pude hacer porque mi padre se enfermó de cáncer. Tuve que salir a trabajar y ahí tuve la gran oportunidad que este era un país por hacer. Era un país que no tenía carretera, era un país que no tenía comercio, era un país que no existía ni siquiera un mall, era un país que estaba recién empezando a construir las primeras estaciones del metro, y por lo tanto había mucho que hacer. Y yo tuve la oportunidad de aprender un oficio de intermediación agrícola, y en la crisis del año 81 tomé la decisión de emprender. Y en la crisis del año 81, donde quebraron los bancos, quebró prácticamente un tercio del país, el dólar se fue de 39 pesos a 170 y después a 400. Y bueno, yo soy de esa construcción. Y ahí formé Sutil y Compañía, y a los pocos años llegué a controlar prácticamente el 25% de lo que se alimentaba Chile en materia de trigo, con que lo que se hace el pan, los tallarines, en materia de maíz, con lo que se hacen los huevos, los pollos, los chanchos, la leche, en materia de soya, harina y pescado, y yo partí intermediando esos productos. Y a raíz de eso
fui conociendo otras actividades como la fruta seca, que también era un negocio incipiente. El negocio del vino, cuando yo partí, Chile exportaba 50 millones de dólares, hoy día estamos llegando a 2.000. Prácticamente habían 4 o 5 viñas que eran las tradicionales, hoy día hay más de 500 viñas en Chile. Entonces este discurso de que no existe la meritocracia, que no existe el esfuerzo, que el país está estancado y concentrado, donde hay bueno y malo, rico y pobre, yo no lo comparto porque esa no es mi experiencia, no es lo que me ha tocado conocer. Yo he tenido la oportunidad de partir trabajando con una persona, hoy día somos 4.600, y en nuestra organización, como en muchas otras, el mérito es la esencia, independiente del origen, ¿no? Y yo tengo gente que venía de una población que hoy día es un profesional y que probablemente el hijo de él puede ser presidente de la República o presidenta, porque tuvo la oportunidad. Y eso generó una clase media grande. Chile hoy día tiene menos de 10% de pobreza y ha crecido un 160% en 40 años. Y cuando tú miras a Argentina, en 40 años no ha crecido y todavía tiene 40% de indigencia de niños que hace 40 años en Chile andaban a pie pelado, con los mocos colgando, con desnutrición, con problemas de aprendizaje fruto de la desnutrición, y eso en Argentina, con un discurso muy populista, todavía se mantiene. Entonces, ¿qué se necesita para crecer? Se necesita emprendimiento, mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, y eso es lo que he hecho yo en 40 años. Una tremenda historia, estimado, lo que nos comenta, y también de gran relevancia. No sé si nos escucha Jorge. Sí, mira, hoy día existe mucho odio. La enfermedad hoy día sociológica es mucho odio, resentimiento, envidia, neolenguaje, memorias implantadas en colectivo, ¿ya? Que reflejan justamente esta polarización. Yo tengo una visión cristiana del mundo, creo en la trascendencia y creo que el paraíso está más allá, y acá uno tiene que hacer un intento de hacer algo más decente, pero no es el absoluto. ¿Cómo desatamos este nuevo gordiano de dos Chiles, que ni siquiera pasa por realidades económicas? Porque vemos que hay muchos jóvenes que son de condiciones de clase base 1, pero que están con un idealismo utópico de un mundo mejor, que tuvieron todo, pero quieren aún así esta revolución o esta estructura constituyente, que yo lo veo definitivamente un Frankenstein asistémico y destructivo en el mediano plazo. ¿Cómo desatamos este nuevo gordiano? ¿Cuál es la respuesta? ¿O simplemente sostener y aguantar? Mira, yo tengo una esperanza nueva que dice relación con el fenómeno que está ocurriendo a través del rechazo. El rechazo está uniendo mayoritariamente a los chilenos. Tú tienes un movimiento que se llama los amarillos, ¿ya? Tienes un movimiento que son personeros de la democracia cristiana, que lo está liderando Jimena Rincón junto con Fuad Chaín, el presidente Frey y muchos más, y muchos alcaldes, concejales a lo largo de todo Chile. Tienes el movimiento Una que nos una, donde está la Javiera Pará. Fíjate que la Javiera es hija de José Manuel Pará, que fue degollado en el gobierno militar, y ella ha tenido la fortaleza y ha tenido la templanza de decir: necesitamos una constitución que nos una, que ella está junto con Óscar Landereche, que es una persona que es socialista, junto con Andrés Velasco, personas que ven la racionalidad. Y después tú tienes a la centro derecha y la derecha, que entienden que lo que tenemos que hacer son cambios muy importantes para llevar a Chile al desarrollo a través de una economía social consagrada a los derechos, que es lo mismo que tienen los países que han logrado el desarrollo, que lo tenemos que ir conquistando, y donde el discurso sea un discurso constructivo, con respeto, y no este discurso de
los chiquillos del Frente Amplio o el Partido Comunista, que muchas veces es un discurso cancelador, donde las otras opiniones no cuentan, donde ellos tienen una verdad y se olvidan de la cantidad de millones de personas que asesinó Stalin en nombre de la revolución, o Hitler, que era nacional socialista, y que asesinó en nombre de todas estas utopías y en todas estas ideologías. Entonces, yo creo que como eso se les cayó con el muro de Berlín, hoy día lo que han levantado es estas luchas, que ya no existe la lucha obrera, pues los trabajadores se han incorporado y son fundamentales y vitales. Entonces han buscado la lucha de género, de diferencia sexual, de feminismo exacerbado. Yo soy lo más pro incorporación de género o paridad en el buen sentido de la palabra. También creo que el mundo tiene que desarrollarse con un respeto al medio ambiente, pero no con un ecologismo destructivo que haga decrecer la economía. Entonces, vuelvo a la pregunta tuya, Jorge. Yo tengo mucha esperanza porque veo que hoy día hay una alternativa de gente muy sensata, mayoritariamente de centro izquierda, que dice: queremos institucionalidad, queremos un país que tenga una economía social de derechos, que consagre también la importancia de la iniciativa privada, el emprendimiento, la empresa. Y bueno, dejar esta cultura de cancelación y de denostación permanente. Por ejemplo, yo decía en un debate: oye, no se le olvide que Volkswagen, que es una empresa de un país que todos admiramos, incluyendo la centroizquierda, porque es una economía social de mercado con derechos, ¿no es cierto?, consagrado y protección social. Bueno, Volkswagen estafó al mundo entero, ¿no es cierto? Y han habido escándalos económicos también, y en Estados Unidos el señor Madoff o Enron, y ocurren estas cosas. Entonces, yo digo, chuta, en esos países, a esas personas, bueno, los hacen pagar la cuenta rápidamente. Hoy día, felizmente, los delitos económicos tienen otra legislación, la libre competencia también tiene otra legislación. Entonces, no nos podemos quedar pegados en que las empresas, por los casos que hubieron de corrupción, que son muy lamentables, son los malos de la película, porque finalmente pueden haber muchas razones por las cuales llegaron ahí, pero finalmente todos sabemos que esas son reprochables, pero eso no significa que representen al mundo del emprendimiento, al mundo de la empresa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay una martingala permanente organizada de generar destrucción de valores, destrucción de la institucionalidad, y que eso nos puede llevar a, como propone la nueva Constitución, a tener un país con 11 naciones, desagregado, con territorios protegidos, con veto y privilegios de los pueblos originarios que tienen que pedirle permiso para todo. Y yo digo, bueno, el Estado de Chile va a tener que pedir permiso para pasar una carretera o para pasar una línea eléctrica o para el día de mañana hacer un puerto, un aeropuerto, una central de distribución. Entonces yo digo, aquí estamos frente a una situación que fue extremadamente peligrosa. En materia de medio ambiente, todos queremos proteger el medio ambiente y vivir en un lugar mejor, pero ¿qué significa los derechos de la naturaleza? ¿Qué significa destruir la salud que pueda tener las personas, entre ellos más de 3 millones de cotizantes de FONASA que se atienden en el sector privado? Yo digo, ¿qué va a pasar con la salud pública con 3 millones de personas más que la presionen? Bueno, lo que va a pasar es que va a haber más cola, van a haber más problemas, van a haber más deficiencia, se va a morir más gente porque el sistema público no lo atiende.
Esta cosa de que las personas, los padres o los apoderados no van a poder tener participación de la educación de sus hijos y el formato lo pone el Estado. Entonces todas esas cosas son peligrosas porque puede ser que el presidente Boric sea una persona bien intencionada, quizás no preparada, pero bien intencionada, pero resulta que después puede venir un señor Jadwe, y con esta constitución el señor Jadwe nos lleva literalmente a transformarnos en Cuba, y eso significa, o Venezuela, 90% de pobreza extrema. Venezuela hoy día tiene 94% de la población en extrema pobreza, y si no, no habría 6 millones de venezolanos emigrando por Latinoamérica. Entonces, esos son los riesgos que yo le digo a quienes nos escuchan de esta cadena austral de televisión y radio. Cuidado, porque esto nos puede llevar a extremos, y los quiero poner en un ejemplo. Yo condeno a los extremos, y he sido enérgico esta semana con respecto a Yaitul, y he dado la cara con el riesgo que eso significa para la integridad de mi persona, porque ellos son realmente terroristas, ¿no es cierto? Y he dicho que la amenaza que hace el señor Yaitul es necesario demandarla y querellarse por incitación a la violencia para poder vincular los hechos posteriores a su autoría, no ampliar lo que está haciendo. Y por otro lado está el señor Paul, que es un empresario de Osorno, que también se refiere de que esto prácticamente hay que arreglarlo a bala y amenaza a personas o a ex convencionales. Entonces yo digo, ¿a qué nos está llevando esto? ¿Y por qué para mí esta constitución fracasa? O esta propuesta de constitución. Porque lo que está haciendo es que está poniendo a muchos Yaitul en un lado y a muchos Paul en el otro. Y eso puede llevarnos incluso a una guerra civil en algunos sectores, especialmente de la macrozona sur. Entonces, yo digo, eso no puede ocurrir. Tenemos que tener una constitución que nos una. Tenemos que tener una constitución que sea de todos los chilenos, que la salgamos a aprobar el 80-90% de los chilenos con tranquilidad de nuestro futuro, de lo que Chile necesita, de que hoy día con esa constitución sean miles de emprendedores y empresarios que quieran invertir en su país, generar empleos de calidad, con protección social, generar más riqueza, así como Chile en la década del 80 era un país pobre, quizás el más pobre de Latinoamérica, y llegó a ser el más rico. Bueno, tenemos las bases que las hemos construido, yo me siento orgulloso de todo el proceso de estos 30 años, y estas bases nos pueden permitir llegar a ser Finlandia, Nueva Zelanda, España, Portugal. Ese es el desafío, eso es lo que nos tiene que motivar a transformar a Chile en un país desarrollado. Y resulta que hace 40 años un jeep valía más caro que quizás 500 hectáreas de tierra. Y hoy día esas 500 hectáreas de tierra generan mucho trabajo, mucho desarrollo, y tú con 500 hectáreas de tierra quizás te compráis 500 jeeps. Entonces, eso que la izquierda no entiende, que se llama generación de valor, es lo que Chile tiene que seguir logrando construir. Porque en la medida que Chile sea más rico, va a haber más riqueza compartida. Ejemplo, yo estuve en España. Mi mayor preocupación cuando recorrí una fábrica de turrones y otra fábrica agroindustrial, ¿cuánto ganaban los operarios? Y una operaria gana 1.100 euros, o sea, 1.100.000 pesos para ella. Y una empleada administrativa 1.200.000. En Chile, una operaria de un packing de fruta gana la mitad, 550, 600. ¿Qué necesitamos para que eso logre llegar a los estándares de Europa? Necesitamos más productividad, más ingenio, más inversión, más competencia por la propia mano de obra. Y aquí quiero hacer un recuerdo de que yo esto lo anticipé hace 1 año y medio atrás y dijeron que yo era cruel, porque yo dije, bueno, la migración
que puede tener cosas muy buenas y deseadas, cuando es irracional y absolutamente irresponsable, como fue a partir del gobierno de la presidenta Bachelet, transformó este país en que nos tuvimos que hacer cargo de 2 millones de personas. Y 2 millones de personas que tensionan los CEFAM, los hospitales, los colegios públicos y la fuerza laboral. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita realmente trabajo y compite con el trabajo de los propios chilenos. Y eso está generando un conflicto feroz en la periferia de los barrios de Santiago y un conflicto feroz en el norte. Y cuando yo dije que el crecimiento de los trabajos y el valor del trabajo se había detenido en el proceso de migración, me dijeron que yo era una persona inhumana, cruel y que estaba diciendo una barbaridad. Y resulta que yo lo que estaba diciendo era absolutamente correcto y objetivo. ¿Y por qué lo digo? Porque esta cultura de la cancelación, donde una parte de la izquierda se toma los medios de comunicación, independiente que sean de algunos empresarios, en este caso voy a usar palabras menos duras, benevolentes, o buenistas, donde uno tiene todo el derecho, así como puede tener este canal austral, de tener una línea editorial, está bien, pero esa no la pueden marcar periodistas a su antojo. Entonces, yo digo, nosotros no podemos seguir tolerando que el discurso lo lleve periodistas, por poner un ejemplo, como el señor Matamala, que es un activista más que periodista, o la señora Rincón, me refiero a la Mónica, en CNN, y yo creo que nosotros tenemos que sacar la voz y decir las cosas como son, como lo hacen en los países desarrollados, donde le dicen a muchas de estas personas: oiga, yo no estoy de acuerdo con este feminismo extremo que usted plantea, no estoy de acuerdo con que usted hable permanentemente mal de quienes dan las fuerzas laborales, de quienes hacen empresas, de quienes venden la casa a veces por salvar el negocio, o tienen que vender el vehículo para salvar su negocio, y se sienten responsables de su gente, de la gente que trabaja con ellos. Entonces usted no me venga a hablar mal de eso. O como dijo la señora Margaret Thatcher: oiga, el socialismo es muy bonito porque reparte lo que no es de él hasta que se acaba. Entonces yo creo que nosotros tenemos que abocarnos a un discurso correcto, a no descalificar, a lograr generar valor, generar desarrollo, y que ese desarrollo le dé alegría y paz y oportunidad a todos los chilenos. Hay una... Sebastián, estamos en línea, ¿no? Así es. Hay un tema muy personal tuyo, que fue hace 3 semanas o un mes, ¿no? Si bien recuerdo, te quemaron la casa patronal, me imagino lleno de recuerdos, de historia. No era una casa de lujo ni de vacacional, y también pude evaluar que tú conversabas también con los trabajos que estabas haciendo con gente de pueblo originario, mapuche, y que estabas co-trabajando con ellos y con una visión de entregarle a futuro, corrígeme si me equivoco, ¿no? Hectárea o el proceso para que ellos mismos pudieran crecer, pudieran emprender. Aquí lo que voy con esto, para que retome el tema. ¿Crees tú que también una forma de bajar mucha tensión? Porque para mí los sindicatos tienen una visión positiva, pero también negativa cuando en la constituyente aparecen sindicatos prácticamente territoriales, que en el fondo ya se posiciona una visión política hegemónica y al mismo nivel del empresario, sin asumir los riesgos, porque uno asume riesgos. Uno cuando quiebra completo. Antes uno se iba a la cárcel por un cheque protestado y las demandas y los bancos. Yo digo todo eso y me he vuelto a levantar y sin tema. El tema específico, ¿crees tú que una buena forma de aquí 10, 15, 20 años el Estado propicie y entregue ventajas tributarias para que uno pueda ir entregando un porcentaje accionario? No es como el accionismo popular, que fue muy manipulado en su tiempo y al final todo llegó al control a una sola mano, Chilecra, Endesa y otros, sino más bien es para que se incorpore la gente y la gente sea guardiana uno de otro del desempeño. O sea, estoy hablando de
de que los mejores empleados, ¿no es cierto?, pasen a ser accionistas y además, ¿no es cierto?, tengan un rol, pero un rol no representativo de trabajadores, sino un rol de emprendedor y a nombre de los accionistas en el directorio. A ver, mira, esto en Europa, en algunos países, está planteado como una forma voluntaria, gran parte de los países, y hay algunos que lo tienen reglamentados como Alemania, para las grandes empresas, y las chicas lo volvieron a sacar porque no hubo una buena experiencia. Y finalmente las grandes empresas ha pasado que muchas de ellas han cambiado su local, entonces en vez de estar su sede en Alemania, está en España. Ahora, eso no significa que diga que los trabajadores no pueden participar, lo que pasa es que cada uno tiene un rol. El accionista tiene un rol de correr riesgos, de emprender, de dirigir el futuro de la empresa, y el trabajo tiene un rol de aportar a través de su conocimiento, sus competencias, sus capacidades, y hay organizaciones como los sindicatos, hay organizaciones como los comités paritarios. ¿Dónde se genera la confusión? Chile tenemos los comités paritarios, que es mitad representantes de la empresa y la otra mitad de los trabajadores. Y allá en Alemania eso se llama directorio. Entonces, hay materias que en Alemania están en el directorio, pero que se tratan en materia de capacitación, carrera funcionaria, desarrollo profesional, temas sindicales, bienestar, etcétera. Pero hay otros temas que son de orden estratégico y de la marcha de la empresa y del accionista que se ve en otro directorio. Entonces, no hay que confundir y decir, oiga, esto es que el trabajador se va a sentar en el directorio y va a llevar el control del desarrollo de la empresa. Yo no tengo problema de que un colaborador esté en el directorio, si tiene las competencias para hacerlo. De hecho, en las empresas públicas ocurre así. El punto es que el interés del trabajo es mejorar sus condiciones, y el interés de la empresa es un interés no solo de mejorar las condiciones de sus trabajadores y tener el centro ahí, sino que también muchas veces tiene que tomar decisiones duras de ajustes por situaciones de mercado, desvinculación o fusión o lo que fuera, y eso son materias que no le corresponde a el trabajo tomarla, aunque hay algunas personas que crean y que piensan que eso es mejor, pero en los países desarrollados en algunos casos lo probaron y no caminó. Ahora, creo que eso es importante, porque yo lo dije también hace un par de años, lo dije en una columna, dije, bueno, eso es tan complejo como que si los empresarios o los gerentes de las empresas tomaran decisiones de los sindicatos. ¿Qué tiene que ver el dueño de la empresa con el sindicato? Si el sindicato tiene ciertos intereses, entonces es complicado cuando tú los mezclas en ciertos niveles de decisión. Si los vas a mezclar en las decisiones de desarrollo, competencia, bienestar de las personas, mejoras de las jornadas, de las productividades, todo lo que es en el ámbito laboral, yo creo que es bienvenido. Y si tú me dices paritario, bueno, ningún problema, para eso están los comités paritarios, y les cambiamos el nombre y los transformamos en directorio. Pero otra cosa es la dirección de la compañía, que la dirección de la compañía responde a situaciones de otra naturaleza. Por ejemplo, el accionista puede decidir que quiere retirar recursos de la compañía para hacer otra empresa u otra inversión, y de repente los trabajadores pueden decir, no, ¿por qué? Porque esa plata nos puede ayudar a que crezca la empresa. Entonces, ahí se producen choques que son naturales que se produzcan, pero no es deseado que se produzcan. Entonces, es mejor no tener esa instancia. Pero en los temas de bienestar, en los temas de desarrollo profesional, en los temas de capacitación, productividad, bienestar del personal, de las familias,
materias de violencia, tanto dentro de la empresa, bullying, todas las materias que son atingentes, por ejemplo, incorporación paritaria, todos esos temas, bienvenidos que los podamos discutir, pero no donde está la estrategia central de la empresa, creo yo. Uh-huh. Oye, y tocando el tema, Jorge, perdona, el tiempo, vamos a tener, en cualquier minuto se va a cortar el tema del Zoom, porque hay un problema que me lo están comentando por interno, más que nada te lo menciono. Ya. Pero si se corta, le echamos nomás y con calma. La ruta del agua, el proyecto es inminente, la sequía es inminente, el cambio climático es inminente, también el tema de los simuladores territoriales están mostrando claramente dónde viene la sequía y los sectores que van a sufrir. Tu propuesta, que financiaste tú todo el proyecto de ingeniería, versus la planta desalinizadora, que te están consumiendo, ¿no es cierto?, electricidad, combustible y una serie de otras cosas, ¿qué beneficios hay, qué ventajas presentan y hasta dónde permite llegar? Porque hay gente que alega, oye, tú estás sacando el agua dulce, al término, al final de desembocadura, no estás quitándole agua a nadie, pero de repente esto es tan obtuso que no entienden lo que implica el negocio y sustentabilidad. Bueno, el proyecto contempla que entre el río Achigüeno, que está en Linares, y el Biobío, que está en Los Ángeles, en el periodo invernal, durante los meses de abril hasta el mes de octubre, se le saque aproximadamente el 5% de los caudales. O sea, para que tengáis una idea, el promedio del caudal del río Biobío son 2.000 metros cúbicos por segundo, y nosotros en el proyecto estamos considerando extraer 60 metros cúbicos. Entonces, y así vamos hacia el norte, recogiendo de los ríos. ¿Qué pasa con esa agua? En el invierno esa agua recorre el río y deposita en el mar. Por lo tanto, a juicio nuestro no hay impacto ambiental ninguno, porque el hecho de sacar un 2 o un 3% del caudal del agua, eso no significa que no va a llegar los sedimentos necesarios para que la bahía de Concepción pueda mantener y enriquecer su flora, sus especies, y los pescados tengan sus respectivos alimentos. Entonces, eso. Por otro lado, la carretera hídrica o el proyecto Reguemos Chile permite llegar en una primera etapa hasta Melipilla y posteriormente hasta Copiapó, o hasta, digamos, la zona de La Serena y posteriormente Copiapó, y eso podría permitir que la agricultura chilena se duplique. Entonces, cuando tú estás hablando de cómo hacer el desarrollo del país, en mi opinión, uno lo tiene que mirar en función. Tenemos un problema ahí de conexión, ya lo habíamos mencionado. Así son los tiempos, son cortitos. Agradecemos sin duda la oportunidad y conversación ahí con Juan Sutil, presidente de la CPC, junto a Jorge Sepúlveda, reconocido empresario de Puerto Aysén. Hartas cosas conversamos con el estimado Juan Sutil, presidente de la CPC. La CPC, para los que no saben, tiene que ver con todo el mundo empresarial, así que harto conversamos, harto. Agradecemos sin duda la oportunidad que sin duda nos brinda para poder estar conversando con él. Muchas gracias, continúe sin duda en la sintonía de la www.lavia.cl. Muchas gracias y estamos en contacto. Chao.